Hola y bienvenidos a este nuevo encuentro. Soy la doctora María de Los Ángeles Vélez y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es la doctora Marilyn Amaya. Ella es ginecobstetra y nos va a hablar de un tema muy importante que son los anticonceptivos. Bienvenida Marilyn, un gusto tenerte aquí. Buenas noches, doctora María Vélez. Es un gusto saludarla y poder estar en este envío para poder transmitir un poco los conocimientos sobre un tema muy importante como son los métodos anticonceptivos, más que todo en estos últimos años donde las tasas de embarazo cada vez aumentan más y más que todo en pacientes adolescentes. Así es. Entonces, Marilyn, quiero que nos hables un poquito sobre qué son los anticonceptivos y cuál es su función. Los anticonceptivos son métodos que nos van a permitir evitar un embarazo. Esa es la función principal de los anticonceptivos, evitar el embarazo, ¿ok? Disminuir la tasa de embarazos en adolescentes, embarazos no deseados y a su vez disminuir la tasa de abortos inducidos. Entre los métodos anticonceptivos tenemos muchos. La OMS tiene contabilizado 20 aproximadamente. Entre ellos tenemos lo que son anticonceptivos, los podemos clasificar en naturales, en anticonceptivos de barrera, como podemos observar en el cuadro. También tenemos los hormonales y los quirúrgicos. Cada uno de estos anticonceptivos va a ser dirigido a una paciente. Cuando llega una paciente a mi consulta, lo que yo primero hago es una historia clínica para valorar los antecedentes personales, patológicos de la paciente, los familiares, las alergias de la paciente, las cirugías de la paciente, la historia ginecológica y obstétrica de la paciente, si ha tenido partos, si ha tenido abortos, todo eso influye en el momento de tomar la decisión para recomendar un anticonceptivo. Como le digo a mis pacientes, cada anticonceptivo es específico o determinado para una paciente. No a todas le viene bien un anticonceptivos y no a todas se recomienda, por ejemplo, el uso de métodos de barrera o anticonceptivos hormonales. Vamos a determinar por muchas preguntas que hacemos a las pacientes, por ejemplo, si la paciente tiene una vida sexual activa, si la paciente solamente son encuentros ocasionales. Depende de eso para poder determinar qué tipo de anticonceptivo le voy a recomendar a la paciente. Si es una paciente que tiene relaciones ocasionales, no le voy a recomendar un anticonceptivo de larga data. A esa paciente le voy a recomendar uno de barrera, por ejemplo, un método de barrera que le vendría muy bien, ya que la paciente va a tener encuentros ocasionales, relaciones sexuales ocasionales, y pues muchas veces el anticonceptivo oral o el anticonceptivo inyectable o otros tipos de anticonceptivos no van a proteger a esa paciente de enfermedades de transmisión sexual. Para continuar tenemos los hormonales y también tenemos los quirúrgicos, como lo mencioné antes. Dentro de los de barrera, ¿cuáles tendríamos ahí? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, los más utilizados en nuestro medio son los preservativos, ya sean de mujer o los masculinos. También tenemos los que son el diafragma y también se utiliza mucho en estos tiempos el dispositivo intrauterino. Pero el dispositivo intrauterino, por ejemplo, es más recomendado en pacientes que ya hayan tenido hijos, en pacientes que no tengan una historia de infecciones recurrentes o de dolor pélvico, porque voy a agregar un factor de riesgo, que ese dolor pélvico se intensifique más en algunas pacientes o que tengan más vaginosis, por cierto. Marilyn, una pregunta. ¿El uso prolongado de anticonceptivos puede ocasionar efectos adversos? Y de ser así, ¿cuáles serían dichos efectos? Sí, la verdad, los anticonceptivos, como todos los medicamentos, pueden tener efectos adversos a largo plazo. Es por eso que a cada paciente se le debe de recomendar un anticonceptivo y no se recomienda, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales a larga data. Esa paciente no es que va a tu consulta, tú le das un anticonceptivo y esa paciente se pierde. No, realmente es una paciente que si toma anticonceptivos hormonales o utiliza anticonceptivos hormonales, esa paciente debe ser controlada,
la función hepática, la función renal. Es paciente que se debe de controlar cómo va la función ovárica. Entonces, son muchos aspectos a nombrar. Entre los efectos adversos tenemos una insuficiencia hepática, una hepatopatía, más que todo porque las pacientes van por primera vez a tu consulta, se llevan al anticonceptivo oral y como les va bien, las consumen de largo tiempo. O sea, hay pacientes que lo consumen por 8 o 10 años y nunca se realizan un control posterior o antes de la toma de los anticonceptivos. Por eso es recomendable exámenes de laboratorios para vigilar la función hepática antes del consumo de anticonceptivos y realizarlos cada 6 meses o de forma anual los controles para poder determinar si podemos seguir con ese tipo de anticonceptivos o si debemos de cambiar. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales le produce trastornos en la menstruación y que hay que descontinuar ese anticonceptivo y hay que buscar otras opciones. Hay pacientes, por ejemplo, que no deben de consumir anticonceptivos, pacientes con enfermedades de base, hipertensas, porque se han demostrado que los estrógenos podrían causar un aumento en los niveles de presión arterial, por ejemplo. Por eso es la importancia de la historia clínica en la paciente. En caso, disculpa que te interrumpa, en caso de personas, por ejemplo, que tienen diabetes o que tienen predisposición a tener un síndrome metabólico, ¿ellas tampoco podrían tener anticonceptivos orales o inyectables? Tenemos una gran cantidad de anticonceptivos que podríamos ofrecer a esas pacientes, no solamente los hormonales, más que todo porque agregamos una toma más o un medicamento más a tomar en la paciente, sin contar los efectos adversos y sin contar los daños que puede provocar su propia enfermedad, que es la diabetes en este caso. Entonces, podríamos recomendar anticonceptivos, por ejemplo, no hormonales, en una paciente que ya es multigesta y que ya tiene su paridad completa o satisfecha, podríamos sugerir una ligadura de trompas, métodos de barrera, podríamos también recomendar el dispositivo intrauterino, podríamos utilizar otro tipo de anticonceptivos con ellas. Perfecto. Ahora, hablemos un poquito de la efectividad que tienen los anticonceptivos. ¿Qué tan seguros son y qué métodos tú podrías recomendarnos como profesional? A ver, todos los anticonceptivos tienen una tasa de error y van a tener una alta sensibilidad o van a tener una alta efectividad. Eso depende mucho de varios factores, entre ellos lo puntual que sea la paciente o lo ordenada y educada que sea en el momento de elegir y en el momento de administrar cierto medicamento. Por ejemplo, hay pacientes que prefieren no utilizar anticonceptivos hormonales y se van por los métodos de barrera, pero estas pacientes de pronto no tuvieron preservativo en ese momento y tuvieron su relación sin el anticonceptivo. Son pacientes que posterior a eso acuden a pastillas del días después, que es una de las más utilizadas y realmente muy mal utilizada en estos momentos. He tenido pacientes en la consulta que utilizan unas 20 pastillas anuales cuando no es lo recomendado. Lo recomendado es utilizar como máximo 3 pastillas al año, porque esto no es un método para planificar, este es un método como se dice, de emergencia, pero no puede ser que tengas emergencias 5 veces en el mes o todos los meses, por ejemplo. Entonces, es allí cuando se tiene que aconsejar a la paciente. Por eso es importante la consulta de planificación familiar, que la paciente planifique sus embarazos, para que sean embarazos con menos riesgos, embarazos programados, que tengan todos los cuidados y los controles prenatales o controles antes de lograr un embarazo. Mira, esto es un tema muy importante, es un tema muy importante lo que acabas de decir de la pastilla del día después, porque eso es algo que en el caso, por ejemplo, de adolescentes o mujeres jóvenes, ocurre muchísimo el hecho de que pues utilizan este anticonceptivo de emergencia de forma a veces hasta como permanente, ¿no? Entonces, como alternativa, ya no ocasional, sino
diaria. A veces es increíble ver como muchas chicas no tienen conciencia de muchos de los efectos que esta pastilla puede ocasionar, y me agrada mucho que toques este tema porque justamente te iba a preguntar sobre eso, sobre cuál es la manera adecuada de utilizar esta pastilla. La manera adecuada es solamente utilizarla por emergencia. Como te digo, máximo debería ser 3 veces al año y no con mucha frecuencia. Esto también va a provocar muchas complicaciones, muchas alteraciones en el ciclo menstrual de la paciente, porque la paciente no permite que tener un ciclo menstrual adecuado. A veces ingieren hasta 3, 4 pastillas en el mismo mes. Entonces, esta no es una pastilla como los anticonceptivos orales combinados o los que se toman a diario, porque estos van a tener una cantidad diferente del anticonceptivo, por ejemplo, y son fabricados con el objetivo de solamente ser utilizados en un momento de emergencia. Entre otros anticonceptivos, como la pregunta que me realizaste, los más utilizados creo que son los métodos de barrera y seguidos por los métodos anticonceptivos hormonales, a la cabeza los anticonceptivos orales. Son uno de los más utilizados realmente porque la paciente dice que es mucho más económico que acceder a otro tipo de tratamiento, pero los problemas de la pastilla que tienen una efectividad del 99%, si la paciente lo toma todos los días de manera continua a la hora adecuada y si es muy rigurosa en el momento de la toma de la pastilla. Pero si la paciente se olvida de tomar las pastillas y la paciente la toma a diferentes horas, esta efectividad del método anticonceptivo va a disminuir en un 10%, y allí es cuando se presentan los embarazos no deseados. Posterior a la píldora, uno de los anticonceptivos también utilizados, en este caso, es los inyectables. Los inyectables, muchos pacientes también han llegado a mi consulta que prefieren inyectarse cada 3 meses y utilizan progestágenos o lo que es la Depo-Provera en nuestro medio. Este anticonceptivo no es malo, pero es un anticonceptivo que podría causar desórdenes menstruales en la paciente o alteraciones en la menstruación, a veces spotting intermenstrual, ya que este anticonceptivo solo está fabricado a base de progestágenos y se utiliza más durante el periodo de lactancia, en donde están prohibidos los estrógenos en la paciente durante los primeros 6 meses. También la mini píldora, que es solamente a base de progestágenos, que es lo que se recomienda durante la lactancia. Y aprovechando que toco el tema de la lactancia, entre los métodos anticonceptivos también se nombra la lactancia materna, a la menorrea que se produce durante la lactancia materna. Este es un método que es efectivo, pero si la paciente o si la madre da de lactar a su bebé de forma continua y exclusivamente lactancia materna y que no vea menstruación durante sus 6 meses. Si la paciente en algún momento de sus 6 meses vio menstruación, realmente el método anticonceptivo baja su efectividad, ¿ok? Entonces, realmente no es 100% seguro porque muchas veces no vemos menstruación y la paciente se confía, entonces piensa que el método es 100% seguro. Realmente tiene un 10% de que podría tener error. Entonces, en ese momento se aconseja que a partir de los 45 días la mujer planifique con un método anticonceptivo a base de progestágenos, que tenemos algunos para dar a elegir a la paciente. Entre esos tenemos la mini píldora a base de progestágenos, también tenemos lo que es el dispositivo intrauterino no hormonal, tenemos los implantes, tenemos también lo que es los inyectables, en este caso sería la Depo-Provera a base de progestágenos cada 3 meses en la paciente. Entonces, todos esos métodos anticonceptivos, aparte de los métodos de barrera que no influyen, y la ligadura de trompas que a veces la paciente accede en el momento del parto. Todos estos métodos anticonceptivos son recomendados en la paciente durante la lactancia.
Marilyn, hablaste hace un momento sobre los anticonceptivos orales, sobre cómo tiene que la mujer regirse a un horario, tiene que ser muy estricta en la toma de la medicación, ¿no? ¿Qué, qué pasaría, ¿no? En el caso de que la mujer se olvide de tomar por algún momento la píldora, el anticonceptivo, que le toca en esa hora, en ese día? ¿Qué puede hacer? Bueno, ¿Pierde el efecto o qué es lo que sucede? esta es una pregunta muy buena, la verdad. Es una pregunta que la realizan mucho las pacientes durante las consultas porque realmente es lo que hace que la paciente vaya a la consulta, que se olvide de la pastilla y el miedo a quedar embarazada. A ver, como le digo a mis pacientes, cuando se olvidan de tomar una pastilla, lo que tienen que hacer es tomar la pastilla de forma inmediata en el momento de que se acordaron, por ejemplo. Lo que no se recomienda es que la paciente o la persona se tome la pastilla que no se tomó el día anterior y que se tome la de ese día también. Entonces, lo que no se recomienda es abusar en la toma de las pastillas, solo tomar una píldora en el momento en que se acordó y pues tratar de no volver a olvidarse y saber que el método anticonceptivo, que tenía un 99% de efectividad, va a disminuir su efectividad y que la probabilidad de que quede embarazada puede existir. Ahí es cuando la paciente empieza a utilizar métodos de barrera porque sabe que su método habitual ha bajado su efectividad. Marilyn, quiero retomar también un poquito con el anticonceptivo de emergencia porque creo que es un tema muy importante y es que muchas pacientes también se olvidan de tomarlo después de la relación sexual y tienen siempre la duda de saber hasta qué momento puedo tomar ese anticonceptivo de emergencia, hasta cuántos días puedo esperar, qué dosis debo de tomar y cuál es el momento indicado. A ver, lo que siempre le recomiendo a mi paciente es que en el momento de que no tuvieron ninguna protección, ningún método, ni están planificando, lo recomendado es tomar el anticonceptivo de emergencia hasta 3 días posterior a la relación sexual o al encuentro sexual, ¿ok? Hay pacientes que se olvidan y lo toman al quinto, al sexto día, o sea, no hay una efectividad en ese momento. La efectividad va a ser disminuida al igual que el uso de los otros anticonceptivos cuando lo tomamos en el momento que no es adecuado. Ahora, vamos un poquito a desmentir mitos y quiero que tú me corrobores si esto es cierto o no. Muchas personas hablan acerca del DIU, que es el dispositivo intrauterino, y dicen que es abortivo, que a veces es inseguro, que no hay una gran tasa de efectividad, que produce sangrados en muchas mujeres, e incluso se ha dicho de que muchas mujeres quedan embarazadas y que el niño pues nace con el DIU incrustado en alguna parte de su cuerpo. Quisiera saber si eso es cierto o no. A ver, el dispositivo intrauterino es un dispositivo que, como todos sabemos, tiene componentes de cobre. Al no ser, bueno, hay dispositivos con progestágenos y hay dispositivos solamente a base de cobre. El dispositivo que es a base de cobre, este es un dispositivo que la función del cobre va a ser engrosar y espesar el moco. Entonces va a hacer que sea complicado el paso de los espermatozoides porque actúa como un método de barrera, un método como de un cuerpo extraño que va a impedir el paso de los espermatozoides. Con lo que sí se relaciona el dispositivo intrauterino es con un aumento de lo que es enfermedades inflamatorias pélvicas, con un aumento de lo que son la tasa de embarazos ectópicos, que es un embarazo ectópico, es cuando se fecunda el óvulo y se forma el embrión en un lugar que no es el útero, ¿ok? Por ejemplo, en el ovario, en la trompa, en la cicatriz anterior, y no se forma dentro del útero. Entonces, este embarazo, pues, puede reventarse, explota, ¿ok? Y hay que operar porque es una emergencia en la paciente, explota la trompa
para que me entiendan, entonces es una emergencia. Con eso sí se lo relaciona y la tasa, pues sí hay probabilidades de que se pueda provocar un embarazo ectópico. ¿De qué es abortivo? No, el dispositivo intrauterino está colocado a nivel del útero, entonces es casi imposible que se implante en el momento de que se implante en el útero. Sí han habido casos de que con el dispositivo intrauterino aún así se ha implantado y ha salido adelante el embarazo. E incluso una vez operé a una paciente y el dispositivo intrauterino salió en el momento de que uno hace la limpieza del útero después de que ya sale el bebé y la placenta. Pero de que está incrustado en el cuerpo del bebé y eso, no, porque recordemos que el bebé va a estar envuelto de membranas que son membranas muy duras que van a proteger al bebé y que no van a permitir el paso, por ejemplo, de microorganismos y que ayuda a que el bebé tenga movimientos y que se conserve hasta el momento del parto. Entonces, eso es un mito. Ahora, otra pregunta que te quería hacer es sobre los métodos anticonceptivos naturales. Se habló de la lactancia materna y existen también otros que se saben de mucha, que no, se habla de efectividad, que no son muy efectivos. ¿Tú los recomendarías en mujeres que se niegan rotundamente a utilizar anticonceptivos de algún tipo? A ver, existen muchas contraindicaciones para anticonceptivos orales, hormonales, de este tipo sí existen muchas contraindicaciones. Existen contraindicaciones absolutas y relativas incluso. En pacientes en las cuales hayan contraindicaciones absolutas, sí, se tiene que recomendar métodos que no son hormonales, entre ellos el dispositivo intrauterino sin hormonas, los métodos de barrera, los métodos naturales, que en este caso sería la temperatura basal. Se explica a la paciente en qué consiste la temperatura basal, se explica a la paciente que se debe tomar la temperatura en el momento apenas se levanta en la mañana y que no se puede levantar ni de la cama. Primero se toma la temperatura y la nota todos los días y se va a dar cuenta que en el momento de la ovulación va a haber un cambio en la temperatura. La temperatura aumenta unos grados centígrados, entonces decimos que la paciente está ovulando. Hay pacientes que toman en cuenta los tres métodos naturales. Lo que es el moco cervical, que bueno, en el momento de la ovulación va a estar súper filante, es un moco que se va a estirar, muy elástico, muy transparente, muy viscoso. La paciente que tiene, que tiende a cuidarse con métodos naturales, se hace experta en la calidad de su moco. Y son pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, doctora, el moco que tengo en este momento es un moco de ovulación o es un moco que yo ya sé que voy a ovular. Entonces la paciente, las pacientes ahora leen mucho, se preparan, no solamente escuchan ahora, sino también leen. Las pacientes aprenden y tratan de obtener, cuidarse con métodos naturales para evitar la parte hormonal y también porque muchas temen a todos los efectos adversos que se escuchan y muchas de ellas también padecen patologías o contraindicaciones para el uso de anticonceptivos. Entre las contraindicaciones absolutas, que la verdad vale la pena nombrarlas, tenemos lo que son las filias, las discrasias sanguíneas, todas las pacientes que tengan hepatopatías o que durante su embarazo anterior tuvieron complicaciones como picazón o ictericia, que es ponerse amarilla, o pacientes que tuvieron hepatopatías o colestasis durante su embarazo, pacientes que tengan cáncer de mama, pacientes que tengan antecedentes de su familia, mamá, abuela, tías con cáncer de mama, es una paciente que hay que considerar el uso no de anticonceptivos. Lo puedes dar, pero hay que vigilarla de cerca a esta paciente, con ecografía de mama, dependiendo de la edad, ¿ok? Dependiendo de la edad, podríamos o no pedir lo que es una mamografía. Recordemos que hay pacientes que planifican y tienen aún 48 años, 45 años y son pacientes aptas para una mamografía, por ejemplo.
También se contraindica en pacientes diabéticas que sean insulinodependientes, en pacientes que sean hipertensas, pacientes con tumores hepáticos, pacientes con lupus eritematoso, pacientes que tengan cirugías que le impida o, o que las tengan inmovilizadas por mucho tiempo, más que todo por el riesgo de émbolos o de accidente cerebrovascular que tiene esa paciente. Es verdad que hoy en día los anticonceptivos, las dosis han ido disminuyendo y se han encontrado o se han fabricado anticonceptivos que tengan menos efectos embólicos, pero aún así existe el riesgo. Recordemos que los anticonceptivos hormonales también van a prevenir de un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, pero son un factor de riesgo para el cáncer de mama. Entre las relativas, por ejemplo, las contraindicaciones relativas, tenemos la depresión, tenemos también lo que es la epilepsia, pacientes que tengan migraña, pacientes con varices, pacientes obesas. En las pacientes obesas hay que, hay que observarlas muy de cerca, hay que valorar bien a esa paciente. Si esa paciente realmente no es candidata a otro anticonceptivo, pues ok, se lo puedo dar, pero a esa paciente tengo que vigilarla. A esa paciente tengo que controlar peso, porque si es sabido por todas las pacientes, los anticonceptivos tienden a que la paciente aumente un poco su peso, más que todo por la acumulación de estrógenos en nuestro tejido subcutáneo. Ok, entonces eso es un tema bien delicado con este tipo de pacientes, pero no es imposible. Con un control adecuado podríamos darlo. Muy interesante que, bueno, todas las mujeres, y no solo las mujeres, también los hombres, es importante que sepan, ya que sus parejas pueden tener este tipo de problemas y cuál sería el anticonceptivo pues, ideal para ellas, ¿no? Lo que sí te quería preguntar es, durante el mes, ¿cuál es el momento indicado para la toma del anticonceptivo, sea oral o inyectable? Ok, más que todos los anticonceptivos orales, siempre les recomiendo a mis pacientes, tenemos los anticonceptivos que son con CD o sin CD. Bueno, los anticonceptivos sin CD vienen 21 tabletitas, 21 comprimidos pequeñitos. De ellos, el primero, la primera tabletita debe ser tomada el día de la primera, apenas mancha, por ejemplo, la paciente, su primer día de menstruación. Ese día empieza a tomar el anticonceptivo y lo toma por 21 días, todos los días a la misma hora. Lo toma por 21 días, descansa 7 días la paciente y el día 8 empieza a tomar otro blister. ¿Ok? En pacientes que el anticonceptivo trae pues el placebo, que son las 7 tabletitas, la paciente termina las 7 tabletas de placebo y la siguiente continúa con la siguiente caja. Hay anticonceptivos hormonales, por ejemplo, los anticonceptivos a base de progestágenos, por ejemplo, el Cerazet, que son anticonceptivos que más utilizamos durante la lactancia. Estos son anticonceptivos que los vamos a utilizar de forma permanente, sin descanso, todos los días. Empezamos con esa paciente, bueno, si es posterior al parto o la cesárea, no va a haber menstruación, pero el día 45, que termina la parte del puerperio, la paciente el día 45 debe empezar a tomar su anticonceptivo de forma continua, todos los días a la misma hora y sin descansar. Después del sexto mes, cuando el bebé ya cumpla los 6 meses, pues puede ir nuevamente a la consulta con su ginecólogo y cambiar de anticonceptivo si no le funciona. Y ese anticonceptivo ya puede contener lo que son los estrógenos. Incluso muchas pacientes durante la lactancia o posterior al parto se van más por el anticonceptivo, por ejemplo, los implantes intradérmicos que están muy utilizados en estos momentos. Marilyn, como última pregunta, ¿qué recomendaciones nos darías tú como profesional? ¿Qué recomendaciones? Bueno, yo le recomiendo a los pacientes que
primero acudan a la consulta, que las pacientes deben hacerse controles ginecológicos. Es muy importante un control anual, por lo menos. Recomiendo la toma de Papa Nicolau anualmente en las pacientes. Recomiendo que si la paciente tiene encuentros ocasionales, si, por ejemplo, hay pacientes que toman anticonceptivos orales o que tienen algún anticonceptivo hormonal de base, por ejemplo, y tienen esos encuentros ocasionales, no crean que el anticonceptivo oral o el anticonceptivo, el implante o el dispositivo intrauterino va a librarlas de una enfermedad de transmisión sexual. O sea, es importante que la paciente entienda que solamente con preservativos femeninos o masculinos podríamos disminuir la tasa de enfermedades de transmisión sexual, pero que aún así con los otros anticonceptivos corren el riesgo. Entonces, tal vez previenen el embarazo, pero no previenen las enfermedades de transmisión sexual. Por eso es la importancia de los controles anuales, para que la paciente investigue si no tiene enfermedades de transmisión sexual, si no hay papiloma, verrugas. Veamos cómo este C-cervix, hacer colposcopías anuales, conjunto con un buen Papa Nicolau, ya sea en frotis o en base líquida. También recomiendo que cada paciente sea tratada de forma individual, que se escuche y que se conozca sobre la historia clínica de la paciente, ya que la paciente podría tener algún signo o algún antecedente de importancia que me podría ayudar a determinar cuál es el anticonceptivo indicado para esa paciente. Es importante individualizar a cada paciente y dar un anticonceptivo adecuado a cada una de ellas. Escuchar a la paciente. Si la paciente me dice, doctora, ese anticonceptivo me produce cefalea o ese anticonceptivo me está haciendo subir de peso, escuchar a la paciente, realizar exámenes de laboratorios, y si la paciente tiene muchos síntomas, cambiar el tipo de anticonceptivo, no decirle a la paciente, aguántelo, siga, que usted puede. No, la paciente tiene derecho a sentirse plena, a sentirse bien y a estar conforme con el anticonceptivo. Por eso muchas pacientes abandonan el anticonceptivo por cefalea o por algún efecto adverso que se podría provocar, y muchas veces en la consulta lo que sabemos decir es, no, continúe con ese. Hay que escuchar a la paciente. La paciente, si tiene alguna duda, puede preguntarle a su ginecólogo, puede consultarlo. Si no está conforme, si cree que no es el anticonceptivo adecuado, puede escuchar opciones. Se le debe de explicar y se le debe de ofrecer toda la carta de anticonceptivos que tenemos. Como siempre lo digo, es importante indicar a la paciente cuáles podrían ser los efectos adversos, para que cuando a la paciente le suceda, la paciente no venga a la consulta asustada y diga, doctor, usted nunca me dijo que el implante me iba a provocar tal cosa. Yo siempre le digo que todos los anticonceptivos, más que todos los hormonales y los que no son naturales, van a provocar efectos adversos en la paciente, unos más que otros, y en unas pacientes más que en otras, ¿ok? Pero sí es importante también recomendar a la paciente que tenemos métodos naturales y que podríamos hacer uso de ellos, y no tanto de la parte hormonal, ¿ok? Marilyn, te agradezco muchísimo por haberme dado un poco de tu tiempo para este conversatorio. El tema, créeme, ha sido muy interesante. Creo que, bueno, abarcamos las preguntas más importantes. Tal vez algunas se quedaron al aire, pero te agradezco muchísimo nuevamente por haber aceptado mi invitación, por ser parte de este conversatorio, y espero podamos volvernos a encontrar en otros conversatorios más. Si tienes algo más que agregar o que quieras decir, este es tu momento también, dímelo. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Yo creo que ginecología abarca muchos temas importantes, y que la ginecóloga acompaña a la mujer en todas las etapas de su vida, desde la niñez, la verdad. Y eso es muy bueno. Creo que es un trabajo muy sacrificado, pero muy compensado también. La verdad, acompañarlas en cada momento y en los momentos más importantes de la vida, en el momento de la menopausia, cuando existen muchas complicaciones en la mujer, cuando hay muchos síntomas, la paciente cuando está
en etapa fértil, la paciente cuando busca un embarazo, la paciente cuando está embarazada. Son muchas etapas muy bonitas que pasa la mujer y que es muy, muy, muy alentador saber que podemos acompañarlas en esos momentos. Y a las órdenes siempre.